El mar Caribe se calienta. China no se guarda absolutamente nada y lanza un golpe directo a los Estados Unidos por su despliegue militar cerca de Venezuela. ¿Qué está jugando Washington en este momento? De esto vamos a hablar y de toda la verdad que se ha destapado alrededor de esta decisión de Donald Trump con nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Pero antes, veamos la información de la nota y luego analizaremos con Nancy toda esta situación. China puso su escudo en Caracas. Ha encarado a Estados Unidos por su despliegue en el Mar Caribe. Lo hizo con lenguaje de derecho internacional y con nombres propios. Mao Ning, portavoz de la Cancillería china. No se guardó nada contra Trump. La amenaza o el uso de la fuerza no es una opción válida y tolerable para China. El contexto es inequívoco. Washington envió 3 buques con unos 4,000 soldados cerca de Venezuela, mientras Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Donald Trump está preparado para hacer uso de todo el poder con el que cuentan. Al otro lado, 10 países del ALBA llamaron a la unión regional frente a lo que consideran amenazas y un despliegue militar en aguas del Caribe. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello, como siempre, la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Bueno, Nancy, parece que se está derrumbando ya la apuesta de Donald Trump, las mentiras contra Venezuela, creo que se están derrumbando por sí solas y el mundo entero ha reaccionado a favor de Venezuela. Un saludo para ti, Mirelvi, y un saludo para los usuarios que nos acompañan. Pues sí, hemos visto cómo en las últimas semanas se ha calentado toda esta situación con respecto al Mar Caribe, cómo se ha intentado montar un escenario que prepare como la posibilidad a una situación interna. Porque hemos visto además mucha cobertura mediática, algunas cosas que son ciertas, otras que no. Ha habido mucho recalentamiento a partir de los medios para intentar quizás generar cosas a lo interno de Venezuela. Recordemos también que además esto se conecta con una situación a lo interno en la que se han develado en las últimas semanas planes con estructuras clandestinas que estarían buscando generar hechos de terror a lo interno del país. Entonces, todo un escenario que parece preparar o que intenta preparar alguna situación a lo interno de Venezuela. Entonces, se movilizan estas fuerzas de los Estados Unidos hacia el Mar Caribe con la nueva excusa del momento, el tráfico de sustancias ilícitas. Entonces se ha intentado montar como todo un panorama, pero hay una cosa con la que no se contaba y es la respuesta que se ha generado a lo interno. Ojo, porque a lo interno del país se ha aglutinado fuerza alrededor del presidente Nicolás Maduro, fuerzas de distinto tipo, y a lo externo también ha habido una respuesta a nivel regional, pero también ha habido respuestas más allá de las fronteras, ¿no? El caso que nos ocupa específicamente, el caso de China, el caso de Rusia, había sectores muy nerviosos porque no había hablado, ya empezaban a decir, ha perdido el apoyo de Rusia y de China, fíjense, no han dicho nada, bueno, ya, cálmense, ya hablaron los dos y hablaron fuerte y claro. El apoyo irrestricto a Venezuela, la condena a la ejecución de acciones en la zona del Mar Caribe. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Rusia, pues se generó incluso una llamada entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el canciller ruso Sergei Lavrov, en la que expresó su apoyo, su solidaridad ante la creciente presión externa que intenta imponer los Estados Unidos sobre Caracas con el movimiento de estas tropas. De igual manera se expresó China también,
Entonces, todo un escenario donde se van calentando donde se intentó calentar un poco las situaciones, pero los equilibrios van actuando, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo se van levantando cada una de las voces y bueno, esto forma parte de una pugna, ¿no? Un momento donde se intentan generar cosas y bueno, cada quien, creo que aquí va muy de la mano eso de la cabeza fría, ¿no? De la diplomacia de la cabeza fría de Shane Baum. Porque no se puede actuar ante este tipo de movimientos de los Estados Unidos con cabeza caliente, sino de alguna manera como lo ha venido haciendo también el gobierno venezolano, pues dejando cosas claras, activando todo lo que se tiene que activar, organizándose, y es un poco lo que hemos visto en los últimos días. Claro. Fíjate que aquí hay algo bastante interesante que debemos recalcar en primer lugar, y es el tema que no es la primera vez que Donald Trump ataca a Venezuela. Venezuela ya tiene una experiencia de ataque muy fuerte por parte de Donald Trump en su primer mandato, y Maduro ya ha lidiado con un Donald Trump que está completamente enfocado en tumbar a Nicolás Maduro de manera violenta, ¿no? Y incluso ha operado en territorio venezolano a través de la posición extremista. Entonces no es la primera vez que Maduro se enfrenta a un Donald Trump que tiene entre ceja y ceja desestabilizar el país. Ahora, es muy, muy, muy poderoso el ambiente que se está generando ahorita, Nancy, en torno al tema Venezuela, por las reacciones contundentes de varios países importantes. Entre ellos tú mencionabas China, Rusia, Irán, pero también en lo colectivo de la región, en lo colectivo, en los países latinoamericanos, también se han pronunciado muy fuerte, muy claro sobre la injerencia por parte de los Estados Unidos, los intentos de invasión, las amenazas hacia Venezuela, y han rechazado contundentemente estas acciones de Donald Trump. Lo curioso es que, por otro lado, mientras Donald Trump está vendiéndole al mundo una imagen de Venezuela que la propia ONU ha tirado por el piso, recuerden ustedes que Donald Trump lo que está vendiendo es una Venezuela que está involucrada con las sustancias ilícitas, que está involucrada con la distribución de estas sustancias, pero la propia ONU ha dicho, no, pero esperen, señores, Venezuela no es un país que esté involucrado en esto. Y además, las rutas no pasan por Venezuela y menos del 5% es lo que se puede manejar, y el gobierno venezolano, con pruebas en mano, ha decomisado gran cantidad, así que los márgenes son muy pequeños, señores. Entonces, esto no concuerda con lo que está vendiéndole Donald Trump a la opinión pública internacional, y además de eso, su propia gente lo está comenzando a delatar, caso Bolton recientemente. Entonces, parece que se derrumba por un lado esto, pero por el otro lado hay buques petroleros que llegan a los Estados Unidos con petróleo venezolano, que entonces quieren vender una imagen muy agresiva por parte de Donald Trump hacia Venezuela, pero por el otro lado entonces mantiene la prensa bien escondidito que los buques de Chevron están llegando a los Estados Unidos con petróleo venezolano, ¿no? Qué curioso. Estas reacciones, Nancy, me parece, estas reacciones contundentes por parte de China, de Rusia, de Irán, de Colombia, veíamos reacciones de México, reacciones de Bolivia, reacciones, en fin, del ALBA completo, de los países del ALBA. Estas reacciones pudiese ser, Nancy, que le hayan dado un choque de realidad a Donald Trump. Sí, pudiera ser, puede ser totalmente eso, ¿no? Entendemos que además está en un proceso de diálogo
con Vladimir Putin. Viene de un fin de semana en el que estuvo con él, cerrando la semana. Posteriormente estuvieron en comunicación telefónica el día lunes, producto de la reunión con Zelensky. Entonces, y bueno, Rusia es uno de los aliados más cercanos del gobierno venezolano. Entonces, todo esto entra dentro del juego. Por otro lado, pues hay analistas que hablan de que esta jugada en el Caribe y meterle mucho medio, porque vamos a estar claros, esto ha tenido más medio que realidades, ¿no? Han sido más los medios los que han generado todo este escenario de locura que declaraciones propias de los portavoces estadounidenses, la verdad. O sea, al final todo termina saliendo, todo inicia incluso por informaciones que empiezan a soltar la CNN, Reuters, etcétera, y después es que sale en realidad el gobierno estadounidense, pero no fue el después. Entonces, esto ha sido un escenario muy, muy montado a partir de los medios, y analistas señalan que esto, más que con una posibilidad real de un golpe que se quiera colocar, que se quiera realizar realmente, tiene que ver con toda una movilización vinculada a atender a sectores de la base política republicana de Donald Trump que pudieran estar un poco desatendidos o no tan contentos con la política hacia Venezuela luego de la concesión con Chevron. Entonces, porque fíjate que además llama mucho la atención que esto viene justo después de la concesión con Chevron. Y como tú bien dices, toda esta parafernalia monumental en medios ha tapado, ha servido como una suerte de cortina de humo al hecho de que están entrando y saliendo buques de Chevron de aquí, todas las operaciones que se están generando. Entonces hay muchos análisis al respecto, pero dentro de los análisis que se pueden ver en este momento y en este contexto, hay cierto sector que habla de esto, habla de que esto pudiera ser más bien una estrategia para atender a estos sectores que pudieran verse no tan contentos, quizás un poco alejados de su base republicana como tal, pudieran verse alejados de Donald Trump o descontentos por este viraje pues hacia el pragmatismo, que no es precisamente lo que quieren sectores, por ejemplo, como los de Florida, ¿no? A los que también está muy estrechamente vinculado el señor secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Entonces, hay análisis que plantean esto como parte de los juegos. Por otro lado, pues lo que tú has planteado, ha habido toda una respuesta regional y a nivel internacional que quizás no se esperaba, ¿no? Por ejemplo, una Sheinbaum saliendo de inmediato, porque Sheinbaum fue de las primeras que salió a decir, mire, nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, en la no injerencia, es un principio constitucional de México, y fue de las primeras que salió. Esto puede ser inesperado porque generalmente México, si bien es cierto, ha tenido una política de no injerencia, en efecto, y tal, no necesariamente es de los primeros que salen estos casos, pero en este caso fue de los primeros que salió a plantear esta posición muy firme, pero además a decir que ellos no tenían, a propósito del tema de la recompensa por las informaciones o la cabeza de Nicolás Maduro, fue de las primeras que salió a decir, nosotros no tenemos pruebas al respecto de esos vínculos que plantean, no tenemos esas vinculaciones con respecto al cartel de los soles, nosotros no las conocemos, quisieran que nos den esas pruebas. Entonces empiezan a generarse posiciones de alguna manera un poco más sorpresivas, porque evidentemente por la vinculación estrecha que existe, por ejemplo, en el caso del ALBA, ¿no? Que se reunió esta semana y que tuvo también una posición muy firme, no solamente en el caso de Venezuela, sino también en el caso de Palestina. Estas son posiciones que no generan tanta sorpresa porque sabemos el estrecho vínculo entre esta alianza. Pero en el caso de México, pues evidentemente no es cualquier actor y salió de los primeros a dejar puntos claros, ¿no? Con basamento, con sustento. Entonces se va generando todo un cúmulo de apoyos
que va mucho más allá de los aliados que pueden decirse naturales o de los ejes, como le encanta llamarlos a Estados Unidos, sino que va mucho más allá. Entonces, esto sin lugar a dudas, pues tiene su peso, aunque mediáticamente quieran menospreciarlo, ¿no? Mediáticamente, pues, según los medios, ya hay invasión, no hay nada que hacer, porque además eso es lo que están apuntalando. Nicolás Maduro debe entregar el poder, lo va a entregar en las próximas horas, o sea, un escenario de locura total que han generado prácticamente desde los medios, mientras a nivel internacional, pues lo que se va generando es un cúmulo de apoyo. A lo interno, igual, ¿verdad? Fíjate que quiero conectar contigo esto porque parece ser que precisamente este cúmulo de información que están sacando los medios de comunicación occidentales va dirigido precisamente en una especie de invasión psicológica, ¿no? Le están queriendo vender a los venezolanos esta invasión que ya los gringos van a entrar a Venezuela, buscando la manera de crear un estado de caos, de incertidumbre dentro de la nación venezolana, cosa, amigos, que no ha pasado. Y fíjense ustedes, y aquí yo quiero resaltar las acciones concretas que el presidente Nicolás Maduro ha hecho en los últimos días. Porque fíjense una cosa, automáticamente cuando Donald Trump toma esta decisión y zarpan los destructores, inmediatamente Nicolás Maduro toma el control absoluto del país, ¿no? Y comienza a tomar decisiones acertadas, decisiones que además pasan por el llamado a la unidad del pueblo venezolano, a la unión cívico-militar policial, que es un fenómeno creado en Venezuela por el presidente Hugo Chávez en su momento. Entonces, ya Venezuela tiene una gran experiencia con esta unión cívico-policial militar, que fue lo que permitió, además, que Venezuela pudiese resistir todos los primeros ataques de Donald Trump en su primer mandato. Y esto hay que resaltarlo muy bien, porque recuerden ustedes que desde el 2014, cuando se comenzaron a gestar dentro de Venezuela grupos violentos para desestabilizar el país, esta unión cívico-policial militar logró poder apaciguar precisamente estos objetivos de la extrema derecha venezolana en querer incendiar el país. Y esto hay que entenderlo porque precisamente Nicolás Maduro lo primero que hace es llamar a la unidad, Nancy. Lo primero que hace es precisamente llamar a todos los sectores del país, los sectores universitarios, políticos, económicos. De hecho, hoy tuvo una reunión con todos estos sectores el presidente Nicolás Maduro, precisamente para dejar claro, porque el presidente Maduro además no está subestimando a Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro está tomando esto con la mayor seriedad del caso, porque amenazar a un país no es poca cosa, señores. Amenazar a un país no es poca cosa, más allá de que sea, pues, una violación al derecho internacional, más allá de, bueno, de lo que implica a nivel legal, a nivel del derecho internacional, todas estas acciones de Donald Trump, más allá de eso, implica un riesgo tácito para el territorio venezolano. Y como tal, el presidente Nicolás Maduro lo está manejando. Pero lo importante es el llamado que hace él a la unión de todos los sectores. Y yo me permito, Nancy, citar al presidente Nicolás Maduro porque es muy importante lo que él dice hoy. Y arranca la cita de la siguiente manera: hoy no es un día para parcializaciones políticas. Hoy es un día para defender la patria venezolana. Entonces es
una cita, Nancy, que además también la usa el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Jorge Rodríguez, precisamente, Nancy, por este llamado a la unidad que ya en Venezuela se ha visto muchas veces. El tema de la unidad en Venezuela es fundamental para su defensa. Y me parece que estas son acciones concretas que el presidente Nicolás Maduro está haciendo, entre otras muy importantes, como la movilización de los milicianos, además el tema de la inscripción militar. Entonces me gustaría que nos desarrollaras un poco esto, Nancy. Estas acciones concretas son fundamentales entonces para la defensa del territorio venezolano. Sí, sin lugar a dudas, porque fíjate que hoy, por ejemplo, en el caso del encuentro del día de hoy, importante puntualizar, ahí no es que era un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí en ese evento que se generó estaban partidos de oposición, diputados de oposición, asociaciones de distintos sectores de la vida nacional, económico, académico, etcétera, privadas, sin vínculo alguno al Partido Socialista Unido de Venezuela o a los partidos que forman parte de la alianza del gobierno bolivariano, del Gran Pueblo Patriótico, nada que ver. Allá había representación de todos los sectores de la vida venezolana, y como tú bien dices, esto es muy importante porque ha sido pieza fundamental la unidad cívico-militar en Venezuela para contrarrestar este tipo de acciones. En los últimos días, pues, hemos visto cómo se ha activado la milicia, la prensa entró en pánico total, en locura absoluta, cuando el presidente Nicolás Maduro activó a más de 4 millones de milicianos a propósito de lo que estaba sucediendo, y la gente se volvió loca. La prensa empezó a titular, hasta las prensas de toda parte del mundo empezaron a titular. El dictador Nicolás Maduro activó una cosa enloquecida. Y además de esto, pues se llamó también al alistamiento militar en las plazas para fortalecer este cuerpo específicamente. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, y es importante puntualizar que esto no es cualquier llamado, y también por eso genera tanto estrés en la prensa y en Washington y en Occidente, porque necesitamos necesariamente remitirnos rápidamente al 2020. Operación Gedeón. Fue el último intento de los mismos operadores que están detrás, que han estado detrás desde hace mucho rato, los contratistas civiles, ¿no? Que en esta época intentaron desde las costas, desde distintos sectores de las costas venezolanas, generar una operación a propósito, utilizando, echando mano de contratistas civiles. Recordemos que en ese momento incluso salieron grabaciones, etcétera, y fue precisamente la Unión Cívico-Militar la que permitió echar por tierra todo esto. Se trataba de incursiones que venían precisamente por mar, y la Unión Cívico-Militar fue la que permitió alertar los civiles en concordancia, en perfecta unión con el estamento militar, con el estamento policial. Lograron contrarrestar todo esto, se develaron todo, se logró apresar a todos los contratistas civiles que venían con esas intenciones, con planes específicos, y son actores igualmente vinculados a la misma oposición que en este momento está intentando generar actos desestabilizadores dentro del país. Entonces no es poca cosa, y por eso hay tanta preocupación en la prensa, porque ya además tú hablabas de nuestros antecedentes, incluso desde la época del presidente Chávez, del comandante Chávez, pero incluso recientemente, posteriormente con la operación Gedeón. O sea, hay una muestra ahí realmente antecedentes de la importancia de la unión cívico-militar para contrarrestar este tipo de planes desestabilizadores. Y por eso, entonces, el llamado del presidente Nicolás Maduro a activar a más de 4 millones de milicianos
Ya empezaron, por supuesto, la prensa empezó a colocarlo por todos lados, pero esto no, además llama mucho la atención la cantidad, porque esto incluso coloca al país a nivel regional. Es una movilización que no entra dentro de lo común. La mayoría de los países tienen 250.000, incluso estamos por encima de países como Brasil, que tienen una cantidad de población gigantesca. Entonces, por supuesto, esto empezó a llamar la atención de todos los medios y forma parte de las medidas que se están tomando a lo interno, además de aglutinar a los sectores de la vida civil de distintos partes de la población, de distintas asociaciones, de distintas gremios que hacen vida, activar también en términos militares a las milicias. En realidad entonces los medios empezaban a preguntarse, en realidad son 4 millones, es cierto, Nicolás Maduro está diciendo la verdad, porque entonces empiezan a activarse toda la matriz mediática, ¿no? Y forma parte dentro de las acciones que se están generando a lo interno del país para poder unificar, responder de manera unificada a todo lo que se está generando o lo que se intenta generar desde afuera. Sí, además que esto da bastante pánico en medios de prensa alternativa para los que no son venezolanos o los que están fuera de Venezuela, precisamente porque estas acciones de unión cívico-militar policial han derrumbado los planes desestabilizadores de Venezuela desde 2014 para acá. Entonces, el que el presidente Nicolás Maduro active nuevamente la milicia es un hecho bastante importante que ya los venezolanos a lo interno lo conocemos, porque precisamente en los focos más violentos que ha vivido el país en términos de planes para desestabilizarlo, precisamente esta unión cívico-policial militar ha sido fundamental para poder neutralizar estos focos violentos. Y recuérdense que actualmente en Venezuela el ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha revelado al mundo entero las incautaciones de planes criminales completamente agresivos y violentos de otro nivel. Ya no estamos hablando de los guarimberos que lanzaban molotov, que incendiaban estatuas en plazas, que, deterioraban infraestructura pública, no. Aquí hay un plan armado entre la oposición radical venezolana y el gobierno de Estados Unidos, porque así lo ha denunciado las autoridades venezolanas, para causar mucho daño a la población con actos terroristas, señores. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando que, por un lado, Donald Trump está presionando con destructores en las costas venezolanas, pero a lo interno se ha incautado una gran cantidad de armamento bélico para generar caos, violencia y muerte dentro de Venezuela. Y esto lo ha denunciado el propio presidente Nicolás Maduro, sus cuerpos de seguridad, todo el alto mando del gobierno venezolano ha denunciado esto con pruebas en mano, a diferencia de las acusaciones que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho contra el presidente Nicolás Maduro sin presentar una sola prueba. En el caso venezolano, sí han presentado una gran cantidad de evidencia. Hay muchísimas personas detenidas que están confesando, que se están apegando a la delación para tratar de buscar beneficios en sus condenas, para rebajar sus condenas. Entonces se apegan a la delación precisamente para delatar todos los involucrados en este plan que se están gestando o que se estaba gestando dentro del país. Entonces, el presidente Nicolás Maduro ha actuado de una forma fría,
ha actuado de una forma, digamos, con cabeza fría, ¿no? Lo que decía Nancy, precisamente ajustando lo que tiene que ajustar, tomando las decisiones que tiene que tomar en defensa precisamente del territorio venezolano. Y así como movilizó la milicia, por supuesto también el ejército está movilizado, la marina también, nosotros veíamos, Nancy, titulares en la prensa occidental con alarmas y bueno, y con toda una laraca porque Venezuela estaba movilizando su armada, por ejemplo, para defender las costas venezolanas. Bueno, ¿y cómo es? Pues tiene destructores frente al territorio venezolano, Nicolás Maduro. No puede tomar otra opción si no es precisamente mandar a su armada a estar alerta y a defender las costas venezolanas. Y eso lo haría cualquier país, Nancy. Sí, y empezaron a titular el ministro del régimen venezolano. Toda una locura. La verdad es que esto ha sido muy manejado, o sea, todo el escenario ha sido más montado mediáticamente que en términos reales. Los enfrentamientos han sido más generados producto de la mediática internacional que lo que se ha generado en realidad entre los dos países. Pero bueno, forma parte de lo que se intenta montar, de lo que se intenta preparar. Importante puntualizar que antes de que iniciara todo esto y que incluso se hicieran las incautaciones que se hicieron, para que veamos un poco todo el entramado completo, antes de que se hiciera, de que incluso se hiciera la primera incautación por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, días antes, la señora María Corina Machado había dicho por sus redes sociales que se estaban estructurando en células clandestinas para generar acciones y que había que esperar las señales. Entonces, fíjense cómo atando todas las piezas, y esto fácilmente lo puede buscar cualquiera en las redes sociales de la señora en cuestión. O sea, porque días antes de que se generara todo este escenario que hemos visto ahora, esto fue lo que decía esa señora vía redes sociales. Importante también señalar que esta misma señora ha sido la que ha estado detrás de cuánto plan desestabilizador ha habido en este país en los últimos años. De hecho, por parte de la propia oposición venezolana, la oposición venezolana en general, ella siempre y su sector siempre ha sido reconocido como el extremista, el alocado, el que no, durante mucho tiempo la tuvieron incluso en el apartheid total, porque era así como la opción última. O sea, esta gente es la que va a derrumbar el país por completo. Y esa gente es precisamente la que está a cargo en este momento de esa oposición alocada que quedó allí sin cabeza, pero que generan ese tipo de acciones. Y entonces no es casualidad que veamos entonces unas declaraciones de ese tipo y posteriormente se vaya generando todo este panorama, todo lo que se ha encontrado, todo lo que las fuerzas de seguridad del Estado han encontrado, han develado, han mostrado pruebas, y al mismo tiempo todo lo que a nivel internacional hemos visto, las movidas, toda la activación a nivel de medios que hemos tenido. Entonces no es casualidad. En efecto intentan, como no han logrado en términos de calle, no se ha logrado, el país funciona, no se acabó, la gente trabaja todos los días, pues entonces se busca generar espacios de esto para ver si logran prender de alguna manera alguna situación que les permita poder sacar algún rédito político al respecto de esto. Porque la verdad es que si no es así, esa señora está muerta porque no tiene ningún tipo de pegada en la política, no pinta nada, la verdad. El país anda, el país sigue andando, incluso la economía ha crecido, a pesar de todo lo que se ha intentado hacer. Entonces no es casualidad. Estos son los mismos factores que buscan siempre desestabilizar. El ministro de Interior y Justicia venezolano hablaba de otro factor más que siempre también ha estado detrás de esto y estuvo también detrás de la operación Gedeón en 2020, que es el señor Simonovic, ¿no? Un ex policía venezolano que ahora se ha dedicado
tiene años dedicado a los intentos desestabilizadores. Entonces son los mismos actores que han venido denunciando el gobierno venezolano en las últimas incautaciones de explosivos en algunos puntos del país para generar actos desestabilizadores y que tienen al final detrás a los mismos actores de siempre. Entonces, no es poca cosa. Nancy, y qué curioso que precisamente Estados Unidos, que está tratando de venderle al mundo, que nadie le cree, vamos a estar claro, nadie le cree al señor Donald Trump la semerenda estupidez sobre el cartel de los soles, pero qué curioso que todas estas operaciones que se están gestando a lo interno de Venezuela, cuando jalan el hilo, aparece el financiamiento del narcotráfico, vinculado directamente, bandas criminales organizadas, vinculados directamente con la extrema derecha venezolana y vinculados directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, qué curioso, ¿no? De hecho, que han salido en relación a toda esta movida con Venezuela, han salido ya otras denuncias en donde incluso están involucrando al ejército de los Estados Unidos precisamente, Nancy, con este mismo tema. Precisamente con este mismo tema de la distribución de sustancias ilícitas y de la vinculación del ejército estadounidense en ciertas zonas, precisamente con este tema. Entonces no es Venezuela, no es en definitiva Venezuela quien está involucrado en este crimen organizado, ¿no? No es precisamente Venezuela. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, así están las cosas el día de hoy. Voy a cerrar, Nancy, esta intervención, este análisis con las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien directamente le dice a Donald Trump: no sumes otro fracaso. No sume otro fracaso. Así se lo dice Maduro a Donald Trump. No sumes otro fracaso. A Venezuela no la tocará nadie. Así que bueno, Maduro lo dijo claro, pero ¿qué opinan ustedes, amigos de Prensa Alternativa? ¿Será que Donald Trump se atreverá de verdad a invadir Venezuela? ¿Será que va a tener las agallas de enfrentarse a Rusia, a China, a todas las consecuencias que generaría que este señor intente invadir Venezuela? Porque va a ser un intento, porque Venezuela no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso ténganlo por seguro, porque ya tanto el ejército, todas sus fuerzas armadas, la unión cívico-militar policial está completamente activada, pero además de eso el propio pueblo, las acciones de Donald Trump han generado un rotundo rechazo en el pueblo venezolano. Y ojo, chavistas, independientes, opositores, toditos los venezolanos están rechazando una invasión a Venezuela. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Los leemos en los comentarios. ¿Tendrá las agallas Donald Trump? ¿De verdad perderá el petróleo venezolano? Porque, bueno, los barcos siguen, Chevron sigue sacando petróleo, Nancy. Así es. Chevron sigue sacando petróleo, mientras por otro lado, bueno, pareciera como una cortina de humo, ¿no? Decíamos. Bien, amigos y amigos, los invitamos igual a formar parte de este debate. Déjennos sus comentarios, activen la campanita, suscríbanse y pues nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, compartir la información. Están pendientes de la publicación de nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Denle me gusta, deje su comentario. Nosotros estamos muy pendientes de los comentarios que ustedes dejan en cada uno de los videos y, por supuesto, la invitación para que continúen conectados con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, ya somos más de 1 millón de seguidores, así que, bueno, la invitación para que sigan conectados con nosotros y nos vemos en el próximo video.